Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo de devocional Hablemos con Dios. Quiero compartirles un pasaje bíblico muy interesante que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que todo esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Muchas veces hemos dicho en otros mensajes que la vida cristiana no está exenta de tiempos difíciles. Aún siendo hijos de Dios, atravesamos momentos de aflicción que muchas veces nosotros no entendemos. Enfermedades, problemas familiares, crisis económicas, persecución o pruebas inesperadas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Qué propósito tiene este dolor? ¿Qué me quiere enseñar el Señor con esta situación? Y aquí en el capítulo 12 del libro de los Hechos nos muestra uno de los momentos más duros de la iglesia primitiva. Dice la Biblia que Herodes comienza una persecución de la iglesia y de sus líderes, y es por eso que Jacobo, el hermano de Juan, es ejecutado y Pedro encarcelado. Ahora, la intención era matar a Pedro también, pero humanamente todo parecía perdido. Pero en ese momento, en esos tiempos de crisis, es cuando Dios está enseñando a su pueblo lecciones que también la iglesia de hoy necesita aprender. Tú y yo necesitamos aprender. Como cristianos tenemos que comprender que las aflicciones no vienen para destruirnos, sino para enseñarnos, para ayudarnos a madurar espiritualmente y a crecer en fe. Recuerda que cuando el oro es pasado por fuego, es purificado. Y Dios no desperdicia ningún dolor. Cada prueba es una oportunidad en la cual el Señor nos instruye. Cada prueba es una manera como el Señor nos corrige y nos lleva a una fe más madura. Y cuando uno reflexiona en este pasaje de cómo podemos reconocer que los tiempos de aflicción son maestros que Dios usa para enseñarnos verdades espirituales muy importantes para nuestra vida espiritual, entonces debemos respondernos una pregunta. ¿Qué has aprendido tú en los tiempos de aflicción? ¿Qué has aprendido tú en los tiempos de aflicción? ¿Renegar contra Dios? ¿Echarle la culpa a todo el mundo? Usted y yo, como hijos de Dios, no se nos puede olvidar que Dios es el Dios de toda providencia, que Él tiene el control de todas las cosas buenas y las que no nos parecen a nosotros tan buenas, pero que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué nos enseñan los tiempos de aflicción? En primer lugar, nos enseñan a depender completamente de Dios. Si usted lee en el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba en una situación muy compleja, estaba en una situación muy complicada. Estaba preso y custodiado por soldados romanos. Definitivamente era una situación en la cual humanamente no había mucho que se pudiera hacer para ayudarlo.
Pero la iglesia hizo lo único y lo mejor que podía hacer oración por él sin cesar. No se rindieron por lo difícil que parecía la situación, sino que decidieron depender completamente del poder de Dios. Quiero recordarle algo. Nosotros no podemos solucionar problemas de índole espiritual haciendo fuerza o haciendo cosas físicas. Los recursos que Dios nos da a nosotros son recursos que humanamente no podemos entender, y entre ellos la oración. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. En los tiempos difíciles tenemos que enfrentarlos de otra manera. Tenemos que comprender que sin importar qué tan difícil y complicada sea la situación que estás viviendo, tienes que aprender a confiar en el poder de Dios. Jeremías capítulo 32, versículo 27 dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y esto nos enseña también acerca de la importancia de la unidad de la iglesia para clamar juntos al Señor. Santiago 5, del 13 al 16 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Lo primero que aprendemos de los tiempos de aflicción es a depender completamente de Dios. Lo segundo, nos enseñan a confiar en el Señor y aceptar su voluntad. Versículo 6 del Hechos 12. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mira lo que dice aquí tan especial. Nos muestra un detalle muy interesante. Y era que Pedro estaba en la cárcel custodiado por soldados. Posiblemente al día siguiente Herodes lo mataría. Pero a pesar de todo, esa noche Pedro pudo dormir. ¿Cómo podría uno dormir con semejante aflicción? Hay veces usted no tiene dinero para pagar el recibo del agua y se demora 8 días sin dormir, se le cae el pelo y pasan cualquier cantidad de cosas porque tiene supuestamente muchísimos problemas. Pedro sabía que el siguiente paso de Herodes hacia él era matarlo. Pero aquí encontramos una respuesta muy sencilla. ¿Sabes por qué pudo dormir Pedro? Porque confiaba plenamente en Dios. Y él sabía que ya sea que el Señor lo liberara o muriera, todo estaba bajo la voluntad de Dios. Como dice el Salmo 3:5, que quizás usted y yo lo repetimos todo el tiempo cuando nos acostamos en las noches. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Nosotros también, al igual que el apóstol Pedro, podemos tener paz en cualquier situación. Si usted y yo confiamos que todo está dentro de la voluntad de nuestro Dios. Qué bueno es saber que mi vida camina bajo la cobertura de Dios. Qué bueno es saber que mi vida camina bajo la voluntad de Dios. Y eso me hace vivir confiado bajo su voluntad. Eso me hace vivir confiado. Nuestra vida no depende de las decisiones de los demás. Nuestro futuro no depende de lo que otros quieran o de lo que otros digan. Nuestro futuro está en las manos de Dios. David decía en el Salmo 16, en el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Tú sustentas mi suerte. Recuerda, así como el apóstol Pablo lo expresa, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Lo tercero que me enseña la palabra de Dios en los momentos de aflicción es que para Dios no hay situaciones imposibles de resolver. Si usted lee desde el versículo 7 al 10, dice Hechos 12, He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos.
le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Pedro estaba preso. Herodes se sentía victorioso y la iglesia solo podía orar. Pero mientras el pueblo de Dios oraba, el Señor estaba trabajando, el Señor estaba haciendo. Nosotros queremos ver profundas transformaciones en nuestras vidas, familias, negocios, ministerio, iglesia, pero nos falta orar muchísimo. La oración es el arma más poderosa que un cristiano tiene, y es lo que menos hace. Porque es la manera como Dios obra, como Dios trabaja. ¿Sabes que este pasaje nos muestra que un ángel del Señor entró en la cárcel, que una luz resplandeció en medio de la oscuridad, que las cadenas cayeron de las manos de Pedro y que las puertas de la cárcel se abrieron milagrosamente? Muchas veces en la aflicción pensamos: Dios se olvidó de mí, el Señor no está haciendo nada y mi oración no está siendo escuchada. O peor aún, ya se acabó todo. Y entramos en ese complejo victimista, entramos en ese bache de ya no hay nada que hacer. Pero nosotros vemos en esta historia una gran verdad que nosotros como iglesia debemos comprender. Que aunque nosotros no veamos nada, Dios nunca está de brazos cruzados. Y es por eso que la palabra de Dios nos recuerda en el Salmo 121, versículo 4: He aquí no se adormecerá a mí, ni dormirá el que guarda a Israel. Cuando no vemos salida, Dios ya tiene preparado el camino. Cuando pensamos que las puertas están cerradas, Él tiene la llave en su mano. Recuerda esto, hijo de Dios. Las aflicciones nos enseñan a creer que el Señor está obrando, aunque todavía no veamos el milagro completo. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que los tiempos de aflicción, aunque dolorosos, nunca están fuera del control de Dios. Que en medio de ellos el Señor nos enseña a depender más de Él, a unirnos como iglesia en oración, a confiar, a esperar y a descansar en el Señor y en su voluntad. Recuerde que no existen imposibles para Dios. Lo que para nosotros parece un final, para Dios es el inicio de un milagro. Recuerda, cuando la mano del hombre cesa, la mano de Dios empieza. Por eso, en lugar de desesperarnos, debemos aprender a mirar nuestras pruebas como oportunidades para crecer en fe, para conocer más profundamente a nuestro Señor. Que cada aflicción nos acerque más a Cristo, fortalezca nuestro corazón y nos permita experimentar su fidelidad de una manera real y personal. Quiero invitarles para que terminemos orando en este tiempo. Padre, yo te doy gracias, Señor, oh Dios, por cada situación que estamos viviendo en este tiempo. Te doy gracias, Señor, oh Dios, por tu fidelidad, por tu misericordia y por todas las cosas lindas que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, oh Dios de la gloria, que nos ayudes a entender y a comprender los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, las situaciones que estamos viviendo, pero a entender sobre todo que tú eres el Dios de toda providencia, que tú tienes el control de cada detalle, Señor. Que en esta mañana tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Que en esta mañana tu Santo Espíritu nos enseñe a tener un corazón agradecido, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú permites y por todo lo que tú nos das. Bendice al Señor en todo tiempo
y que su alabanza esté de continuo en tu boca. Dale gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho, porque su palabra dice, demos gracias al Señor en todo, y aún demos gracias al Señor por todo. Que Dios bendiga sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!